Planifica y coordina todos los recursos materiales y humanos de nuestra empresa para la realización de una tarea o evento, sumando a estas tareas y eventos lo que es toda la gestión documental de un proyecto en particular. Es decir, como tal, nuestro programa con su módulo de proyectos lo que intenta es, como os decía al principio, aunar, sumar respecto a lo que es un proyecto, todas las tareas, todos los eventos que hay que realizar y a su vez también coordina todo lo que son tanto recursos físicos, me refiero pues maquinaria, material que hay que implicar en esa realización de esos objetivos, más luego también lo que es los recursos humanos, aquellas personas que van a desempeñar esa labor, esa tarea dentro de ese propio proyecto. Lógicamente, lo que es esta gestión coordinada y planificada lo que nos va a dar es un resultado, es decir, todo lo que es la gestión de ese proyecto nos da un resumen de lo que supone, bueno, pues partiendo de una planificación inicial, todo lo que ha resultado de ese trabajo realizado y también la gente contemplando de ese resumen, de ese resultado, ya sean las desviaciones o beneficios cosechados en el transcurso y realización de ese propio proyecto. Con lo cual, en sí, el gestor de proyectos coordina, planifica y estructura la tarea de nuestra empresa respecto a una tarea o un evento a realizar, o eventos, y a partir de ahí generar lo que es un resultado, el cual pues nos da el beneficio como tal o desviaciones de ese propio proyecto. Hago un pequeño avance de ese análisis resultado que generamos. Sí es verdad que cumple una función importantísima un documento origen que es el presupuesto en estudio. Os doy esta pequeña información porque a partir de él hablaremos mucho, es decir, de lo que es el presupuesto en estudio, puesto que esto centra lo que es la gestión de nuestro proyecto. Para darle también como tal un enfoque, lo que es en sí el presupuesto en estudio es aquel documento el cual deja estructurado, deja planificado ya en este caso qué labores, qué materiales, qué personas se van a implicar en ese proyecto y sobre el cual luego iremos avanzando y trabajando para ver, lógicamente, su avance a nivel de trabajos, lo que es la progresión en el tiempo de lo que son las tareas realizadas y, por supuesto, también, lógicamente, si hay desviaciones, si hay, en este caso, modificaciones de ese propio documento, puesto que también se puede contemplar que de un presupuesto en estudio se pueda estimar o estipular lo que son modificaciones, correcciones que entrarían dentro de lo que se conoce como cláusulas. Bueno, si queréis vamos viendo un poquito más lo que es el programa en detalle, mejor dicho lo que es el módulo de proyectos, y os planteo. Sí es verdad que para que podamos arrancar un poquito con lo que es la demo, hay que matizar ciertos aspectos que el programa va a utilizar. Ya ha mantenido uno de ellos, o ya he explicado uno de ellos, que es el presupuesto en estudio. Pero sí es verdad que hay otros que entran en juego y que son muy importantes, como puede ser, por ejemplo, la gestión de equipos, colaboradores, competencias y eventos. ¿Vale? Vamos a dar lo que es un enfoque ahora un poquito técnico, comentaros que este módulo como tal, para hacerlo útil, hacerlo utilizable, tenéis siempre que tener a través de parámetros, que ya sabéis que donde parametrizamos en sí la aplicación y todas sus funcionalidades, tenéis que tener habilitado este módulo. En ese aspecto, bueno, pues simplemente es bajar hacia la parte media de lo que es el área de parámetros y tenéis funcionalidades disponibles. Os planteo esto porque para hacer operativo en cualquier demo o en cualquier aplicación de EBP, gestión comercial excelencia, tenéis que habilitar estos módulos. En particular hay que mantener punteado este mismo, el botón de gestión de proyectos. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta que se ha habilitado ese módulo, que lo tenemos ya utilizable en la aplicación, bueno, pues daros una información. Yo lo que sí es verdad que una vez que habilito ese módulo de proyectos para ser utilizable, sí es verdad que a través de lo que es parámetros se parametriza cierta información que, bueno, pues nos da a dar más extensión a ese módulo. En particular, os planteo siempre para dejar operativo ese módulo a través de documentos de venta. Un segundito. Veremos entre lo que es en documentos de venta el presupuesto en estudio. Este área en particular es importante parametrizarlo. ¿Por qué motivo? Porque a partir de él vamos a activar lo que es el diagrama de Gantt. Por daros una reseña rápida, sabéis que el diagrama de Gantt es aquella representación visual de todas las tareas, eventos, acciones que se han de realizar y que tiene una proyección visual para que podamos ver rápidamente, bueno, pues su avance. Es decir, en este caso con una línea del tiempo se va viendo la progresión en cuanto a días y a su vez representando lo que es en barras horizontales esa progresión de esta tarea. Y bueno, vamos viendo según se va ejecutando el porcentaje de progreso de esa propia acción. Con lo cual es importante que activemos este botón que es la activación de la gestión de Gantt. Más funciones, importante. A partir de aquí también reseñaría lo que es la distribución de gastos. Es decir, ahora veremos en el presupuesto en estudio que podemos contemplar materiales, personas, recursos, pero también se han de contemplar lo que son gastos. Es decir, por ejemplo, para hacer una tarea, para realizar ese propio evento,
podemos contemplar gastos bueno, pues suplementarios, que a lo mejor incluso no contemplamos, como puede ser la visita de un consultor, el gasto de combustible, es decir, gastos asumibles a ese propio proyecto y que en este caso podríamos, respecto a estos gastos, poder distribuirlo en lo que es el propio documento, en este caso en el presupuesto en estudio. Vamos a verlo luego un poquito más al detalle, pero os quería hacer esa mención que podemos, en lo que es en un presupuesto en estudio, el cual centra todas las tareas y eventos a realizar, también podemos repartir de forma automática o de forma manual lo que es el reparto de los gastos que pueden llevar asociados a ese evento y desglosarlo o bien, en este caso, repartirlo sobre lo que son las ventas o bien los diferentes elementos que componen el presupuesto en estudio. Respecto a esto mismo, también importante, tenemos lo que son situaciones de proyecto. Situación de proyecto es, no sé si a lo mejor estáis conocéis el sector de la construcción, pero en este caso el sector de la construcción utiliza mucho lo que son las certificaciones o facturación a origen o avances de obra. Bueno, en nuestro módulo como tal utiliza esa misma política o bien o utilidad, y es que podemos, lógicamente, de ese presupuesto en estudio, según se vaya realizando los diferentes avances de ese proyecto, se podrán hacer lo que son certificaciones o facturas de avance. Es decir, podemos, lógicamente, según se avanza ese propio proyecto, pues certificar, imaginaros, el 50% de avance del propio proyecto. O a lo mejor podemos también definir, que aquí lo podéis ver en esta parte, podéis definir de forma cuantitativa, es decir, por cantidad, ya sea de horas, de materiales, de metros, de kilos, lo que fuese, cuantitativamente el avance que se ha desempeñado, que se ha realizado en ese propio proyecto. Y también se puede plantear lo que es el avance inverso, y pues en este caso el avance cualitativo, es decir, por porcentajes. En vez de definir cantidades específicas, puedo definir lo que son porcentajes específicos de ese avance en la propia obra. Luego también, en cuestión importante, en este caso, el propio proyecto, para que se pueda parametrizar, comentaros que tiene lo que es una planificación, un planning, y como tal, el propio planning como tal de la empresa estructura su propia jornada para que todas las horas que estipulemos o que bien podemos plantear de nuestra empresa siempre queden acotadas en una jornada laboral. Aquí estipuláis lo que queráis, tanto lo que son tanto por días como horarios y también en este caso intervalos de descanso. Ya entrando un poquito más en materia, hago esa pequeña reseña de aquellas funciones del programa que van a poner en marcha el proyecto. Y os matizo en particular varios temas. Hemos visto uno muy rápido, que ha sido el presupuesto en estudio, y este área en particular, bueno, si hacemos a ventas, lo podéis ver aquí en la lista de los documentos de venta. Entre todos ellos hay uno que se destaca, que es presupuesto en estudio. El presupuesto en estudio, para verlo rápidamente, fijaros, tenemos aquí toda la lista de documentos emitidos, ya por presupuestos, presupuesto en estudio, pedidos de avales, lo que fuese. Vamos a crear uno rápidamente para que veáis su creación. Decíamos que este documento como tal centra, estructura lo que es todas aquellas tareas o eventos que hay que desempeñar en el propio proyecto. Pues bueno, una vez que creamos ese presupuesto en estudio y arranca como tal ese documento, que creo que lo tengo aquí solapado, aquí está en otra ventana, perdonadme. Aquí. Una vez que tengo lo que es el presupuesto en estudio, podéis ver que, bueno, como cualquier otro documento del programa, si yo, bueno, busco el cliente, lo asocio a ese cliente en creación, vamos a coger, por ejemplo, este cliente, veréis que en lo que es en el cuerpo del documento, tenemos un cuerpo del documento un poco más extenso, y veréis que en este caso ya implementamos lo que es una columna, que es la de crear un evento o tarea. Es esa acción, esa tarea que puede estar vinculada al propio elemento social. Ahora lo vemos al detalle. Y una cuestión por destacar, veréis que en ese presupuesto en estudio tenemos agregada lo que es una ventana, una pestaña mejor dicho, que es Gantt, que es aquel diagrama el cual representa visualmente todas aquellas acciones, tareas, eventos que hemos representado en el presupuesto de estudio. Para ver un ejemplo práctico, imaginaros, yo os pongo un ejemplo, si a lo mejor somos una empresa de rehabilitación de fachadas o impermeabilización, lo que queráis, y tenemos a lo mejor que realizar lo que es, bueno, pues tanto lo que es la impermeabilización, lo que es la cerrajería o lo que es el cerramiento, perdón, de lo que es esa terraza. Bueno, pues lo que yo podría hacer es, si previamente tengo mis artículos creados o importados al programa, simplemente sería cuestión de, en código artículo, buscar o filtrar todos los elementos, en particular el que estamos buscando. Sabéis que se puede buscar por una búsqueda semántica en esta caja de información. O bueno, haces una búsqueda selectiva. Yo voy a buscar por kit. Aquí, el kit es ese compuesto de artículos finales, artículos que no están fabricados, sino artículos que compones como un escandallo o una partida.
Entonces yo me he creado una partida que es esta misma cerramiento tipo fachada ventilada, y a partir de aquí, cuando tú vinculas esa partida en particular, te aparecerá desplegado en pantalla todos los diferentes elementos. Hola, buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. Veis aquí en este caso nos representa en pantalla. Y a lo mejor puede ser que vaya un poquito lento. Yo creo que es por el tema del programa de grabación, pero bueno, seamos un poco pacientes. Como os comentaba, representa en pantalla, en ese presupuesto en estudio, lo que son todos los elementos que componen esa tarea en particular. Como podréis ver, fijaros que tenéis que estipular las cantidades a consumir o cantidades que se van a establecer a ese trabajo en particular. Vamos a meter, por ejemplo, 20 unidades. Esto que tenéis aquí es el gestor de stock, ¿vale? Que podéis controlar si queréis, y de hecho podríais reaprovisionar vuestro stock automáticamente desde dentro de este propio menú para que pues la interacción con el programa sea directa. No tengáis tampoco que trabajar fuera de esta ventana, sino que desde ella, desde esta botonera que tenéis aquí, podéis también asociar tareas o eventos directamente. Os comentaba, Erin... Sí, perdón. ¿Pero has cambiado el micrófono? Porque se va la voz. No. ¿Me escucháis medianamente bien o...? Se sube y se baja la voz. Vale. Se baja la voz, como que se... Voy a intentar hablar más lento, a lo mejor, no sé si me escucho. Bueno, vamos a intentarlo. Entonces, os comentaba que, pues una vez representado en el cuerpo del documento los diferentes elementos, materiales, personas, porque veréis aquí que tengo lo que son materiales. Esto se puede definir como material, es un bien, es un artículo, y este iconito con las manos intercruzadas es mano de obra, por así decirlo. Entonces, veréis que directamente cuando yo he asociado una partida que tenía previamente creada, el programa lo que hace es vincularme esta tarea en particular. Es decir, ya esta tarea, esta acción que entraña lo que es el cerramiento tipo fachada, ventilada de hoja, todo esto, puedo sumar lo que es la partida en particular como los diferentes elementos o mano de obra que están vinculados a esa partida, de cara a que podamos luego, fijaros, a través del diagrama de Gantt, voy a hacerlo un poco más amplio en cuanto a días, voy a aplicar aquí 5 días de trabajos para que se pueda ver la gráfica horizontal. A ver. No me está cogiendo. Un segundito. Vale. Fijaros que al ampliar lo que son los días de trabajos, lo que hace el programa es introducir como tal esa fecha de inicio de trabajos y los días a realizar. Lo que hacemos es en el diagrama de Gantt, si accedemos ahora, en la gráfica horizontal podéis ver cómo tenemos distribuido visualmente lo que son los trabajos y su transcurso en el tiempo, desde el día 25 hasta el día 1. Lógicamente, estáis viendo lo que es esta ventana. Por representar rápidamente, lo que hacemos aquí es todas las líneas de trabajos, todas las tareas que tenga vinculados a ese presupuesto en estudio. Primero, aparecen aquí representadas como tareas a realizar. Cada una de ellas tiene una barra, en este caso representada en el diagrama de Gantt, y luego, aparte, en la parte inferior, todos aquellos recursos materiales o personales que entran dentro de esa tarea a desempeñar. Tantas líneas de tareas como tengo yo aquí vinculadas aparecerán, como os decía, como líneas, y para poder programar, para poder establecer qué personas, qué equipos han de trabajar y desempeñar esas tareas, simplemente es hacer doble clic en la propia barra que tenemos aquí, y ya lo que hace el programa es abrirme la gestión de eventos. Un segundito que cambio la ventana. Por daros una definición, el evento sería aquella actuación, aquella tarea que tenemos que, lógicamente, vincular a un presupuesto en estudio y donde podemos reseñar tanto los trabajos a realizar en cuanto a fechas y días de realización, el tiempo previsto. Esto que tienes aquí en verde nos dice que tendríamos recursos, materiales o físicos, para poder desempeñar esa tarea. Yo lo que hice fue, anteriormente, me he creado un evento tipo, pero si una tarea, un evento que importéis a un presupuesto en estudio no tiene un evento modelo o un evento predefinido, podemos crearlo directamente y aquí establecer todos los recursos necesarios y planificados para poder realizar esa tarea, ese evento en particular. Respecto a lo que tenemos aquí creado, yo creé lo que es un cerramiento tipo fachada, como os decía, con esta previsión de días a trabajar, y aquí en este caso planifiqué los recursos materiales o humanos que entran dentro de esas necesidades para hacer ese trabajo. Podéis ver que en este caso lo definimos como recursos necesarios, como os decía, recursos necesarios para realizar esa tarea, y recursos planificados. Es decir, puedo en este caso definir qué personas y materiales hacen falta para hacerlo, y aquí abajo ya puedo estipular qué personas en particular han de realizarlo.
Aquí, para hacer un pequeño paréntesis, dentro de estos recursos necesarios hay una funcionalidad que cobra mucho valor, que es el de las competencias. Es decir, para hacer, por ejemplo, este cerramiento de fachada, sumé al proyecto en sí lo que es un gruista. Una persona que tiene que levantar, imaginaros, lo que es la mercancía que está en lo que es en la calle y subirla a la propia terraza para la gente para poder dejar el material y depositarlo allí. Lógicamente, esta persona tiene que tener unas ciertas competencias, unas habilidades que la gente estén certificadas. Entonces, tenéis opcionalmente en el programa la posibilidad de establecer lo que son competencias. Serían, por así decirlo, esas habilitaciones que tú tienes establecidas en tu empresa para que se puedan hacer los trabajos. O pongo otro caso diferente. Hago eventos y a lo mejor tengo concertado un viaje con un grupo de turistas y la persona que haga el propio viaje tiene que tener lo que es un tipo de carnet específico. Bueno, pues entre lo que es las competencias de mi empresa, poder crear tantas competencias o habilitaciones como sean necesarias. Y a su vez, a partir de ahí, de esas competencias, podré vincular todas aquellas personas de mi empresa, que se conocen como colaboradores, que tengan esas propias competencias. Entonces, ya podremos, lógicamente, cuando definamos qué necesidades tenemos en este proyecto, el programa podrá listarme a aquellas personas que se encuentran dentro de esa habilitación y podrían realizar ese propio trabajo. Entonces, por daros esa visión rápida, dentro del presupuesto en estudio, por retomar lo que es el ejemplo, fijaros que para partir siempre del ejemplo tenemos el presupuesto en estudio en detalle, y recupero este ejemplo, desarrollamos aquí tanto los trabajos, servicios que hay que desempeñar, vinculando por cada uno de ellos qué eventos quiero controlar en el tiempo y ver su progresión para luego facturarlos, por supuesto, y esto se representa en el diagrama de Gantt, visualmente, ¿vale? Como os decía, si hay un evento que no estaba contemplado, que no teníamos, podemos sumarlo igualmente a lo que es el presupuesto en estudio. Por ejemplo, sumamos un nuevo bien. Vale, sumamos, por ejemplo, este artículo. Y veréis que podemos, de forma lineal, podemos sumar, podemos agregar nuevas tareas directamente dentro del presupuesto en estudio. Vale, cuando me cargue la información, aquí está. Pero es que simplemente es puntear el botón de crear un evento y a partir de ahí, una vez que hemos punteado en crear un evento, lo que hace el programa es directamente en el diagrama de Gantt, nos va a decir, bueno, pues el tiempo, la previsión en días para poder desempeñar ese trabajo. Si yo ahora voy, por ejemplo, al diagrama de Gantt, podéis ver que se ha creado lo que es una nueva línea temporal donde establece en cuanto a días y los trabajos a desempeñar. La operativa es la misma. Podemos, lógicamente, desde lo que es esta barrita, doble clic y accedemos a la tarea para poder vincular personas, materiales que van a estar dentro de esa tarea y a partir de ahí la gente seguir esa progresión de trabajos y bueno, pues de materiales consumidos, de horas desempeñadas y demás. Fijaros que tengo lo que es un presupuesto en estudio. Por supuesto que esto fija las condiciones propias de mi empresa para hacer un trabajo. Es decir, para mí mi presupuesto en estudio puede ser esa previa, ese documento de origen, el cual estipula todos los gastos o posibles, en este caso, beneficios que voy a tener, todos aquellos trabajos, tareas que tengo que desempeñar para progresar con ese proyecto y a partir de aquí podemos fijar lo que es ese propio presupuesto en estudio, definirlo como un presupuesto si queremos en curso, podemos a partir de él, puesto que esto es un documento previa, podemos pasarlo a un documento presupuesto para enviárselo al cliente, un documento el cual esté lógicamente limpio en cuanto no tenga lo que son gastos implementados, sino simplemente sean todos los conceptos que queréis representar y esa propuesta mediante lo que es la validación del cliente, una vez confirmado, podemos lógicamente establecer su estado, lo podemos poner por ejemplo en curso y a partir de aquí podemos fijar el contrato. El concepto contrato ha quedado estipulado con mi cliente, en este caso con PEXA SL, todos los términos que contempla este presupuesto en estudio y se quedan fijados para poder ponerlo en marcha. Vamos a ponerlo en curso o en realización y a partir de aquí ya podemos, por ejemplo, empezar a trabajar. Esto que tenéis aquí en rojo es cuando se genera lo que es el gestor de conflictos, es decir, cuando hay un operario, el cual puede ser que esté vinculado a más de un proyecto y lógicamente pues me va a alertar. Oye, esta persona no puede desempeñar esa tarea porque ahí está vinculado a otro proyecto diferente. Entonces, bueno, el programa también te va a gestionar lo que es los conflictos de usuarios o de horas de recursos porque vamos a poder gestionarlo a través de cada colaborador y todas las tareas vinculadas a él. Vamos a meter otro elemento artículo rápido que no nos quede conflicto, ¿no? Que no tengamos
vamos a coger un elemento cualquiera. Venga, vamos a meter, por ejemplo, lo que son 10 unidades, por ejemplo, de este elemento. 10 unidades de este elemento. Vale, a partir de aquí, como tal, consideramos como tal las modificaciones. Un segundito. Vale. Voy a modificar los importes para que sea un presupuesto algo más voluminoso y a partir de ahí podamos, lógicamente, ver importes donde podamos hacer certificaciones o avances mucho más notorios. Bueno, meto lo que son estos cambios de importes, un segundito, registramos. Y a partir de aquí, una vez que queda lo que es fijado mi presupuesto en estudio, como os decía, es ese documento patrón, el documento raíz, donde vamos a poder trabajar y vamos a poder estipular los avances realizados. Una vez que se ha fijado ese contrato, como os decía, yo lo que haría es, en este caso, toda esa información ya fijada, me creo un proyecto. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque una vez que ya tengo confirmado con mi cliente que me valida, que me acepta ese presupuesto en estudio, voy a abrirme lo que es la carpeta proyecto, la cual va a aglutinar, va a sumar toda la información que vayamos vinculando a ese propio presupuesto en estudio. Entonces, para dar en este caso una visión rápida, proyectos sería aquel listado de proyectos, tareas que tengo en curso de realización y las cuales tienen siempre referenciadas un presupuesto en estudio. Es decir, un proyecto como tal, para sacar ese aprovechamiento de ese control de desviaciones y beneficios, ha de tomar lo que es un documento patrón, un documento raíz, que es el presupuesto en estudio. Entonces, me abro un nuevo presupuesto, o sea, un nuevo proyecto, al cual vincularé mi cliente y su presupuesto en estudio y haremos los diferentes avances de ese propio proyecto. Vale, lo podéis ver aquí en pantalla. Este es lo que es el presupuesto en creación. Vamos a vincular lo que es el cliente en cuestión, que era PEXA, si no recuerdo mal. Vamos a darle un nombre de proyecto. Bueno, copio y pego el nombre del proyecto, igual que el cliente. Defino un almacén de estocaje o de tránsito de mercancía. Importante, aquí en detalle podéis ver, está en esta pestaña, que lo que hacemos es vincular ese documento origen, ese documento raíz. Yo tengo en particular, tengo lo que son 2 presupuestos para PEXA, este en particular, que es a fecha de hoy. Entonces podría coger, vincularlo dentro de pantalla y lo que hace el programa es representarme en detalle todos los elementos que están referenciados a ese presupuesto en estudio. Para a partir de ellos, lógicamente, establecer los avances que se han realizado a nivel de consumos, ya sea en horas, en kilos, lo que fuese, ya sea a nivel cuantitativo o a nivel cualitativo, si es por porcentajes. Es decir, tengo que realizar esta instalación y se ha hecho el 50%, pues como tal que se pueda certificar, se pueda avanzar ese 50%. ¿Me estáis escuchando bien, verdad? ¿Sí? Sí, Vale. sí, se escucha. Vale, perfecto. Sí. Ahora sí, vale, en este caso nos representa lo que es en pantalla, lo que son los diferentes elementos o artículos que están vinculados a ese presupuesto en estudio que tiene esta reseña de este proyecto. Y como os decía, veis aquí representados, ya más o menos cumple esa tarea, esa función de aglutinar, de sumar toda la información de este proyecto. Es decir, yo tengo un documento de origen, un documento raíz, que es ese presupuesto en estudio, y veréis que en las diferentes pestañas, como puede ser ventas, sumaría todos los documentos de venta referenciados a ese propio proyecto, de cara a que nada quede sin contemplar. De hecho, aquí podéis ver que ya tengo referenciado mi presupuesto en estudio y despliega en pantalla lo que es los consumos o los materiales que están vinculados a ese propio documento. Si yo generase a partir de ahí lo que son facturas, albaranes, pedidos, tanto de ventas como de compras, todo queda siempre sumado, siempre queda aglutinado dentro de lo que es este propio proyecto, de cara a que tengamos un balance real en lo que es el propio proyecto y veamos en sí los beneficios, las desviaciones. Lógicamente, todo lo que yo pueda realizar a nivel, como os decía, de compras,
Igualmente, referenciaré lo que es mi proyecto y estará vinculado. Y hay una cuestión que destaco, aparte de la gestión del stock, de los vencimientos, cobros pagos, los tiempos de los operadores o colaboradores, podéis vincular, ver resumido rápidamente en análisis lo que es el resumen rápido de los costes previstos que tiene este propio proyecto. Aquí lo veis desglosado en tanto costes, sean costes de compra, como es lógico, la cifra de negocio generada, que bueno, pues podremos lógicamente generar a partir de las ventas que realicemos como tal y ese margen que está imputado a ese precio de coste, el margen bruto como tal a estos importes y las horas de los operarios que están vinculados a este propio proyecto, las horas que han de desempeñar los operarios. Como tal, lo que nos queda es referenciar la realidad, es decir, imputar o bien avanzar a este propio proyecto todos los avances que se han ido realizando, todas aquellas certificaciones o facturas de avance que se realizan. Como os decía antes, en nuestro programa, para que yo pueda notificar y para que yo pueda constatar que se ha hecho un avance de ese proyecto a nivel de trabajos, utilizamos un concepto que es situación de proyecto, que os reseño ahora mismo y que la podéis ver, igual que tenéis, por ejemplo, la gestión. Retomo el ejemplo del presupuesto en estudio, aquí lo podéis ver. Presupuesto en estudio. Podríais verlo tanto en la lista de documentos de venta como, bueno, si queréis, lo he hecho yo de otra forma diferente. Bueno, dentro de lo que es el proyecto en sí, que aquí lo podéis ver, si yo accediese a documentos de venta, podría, lógicamente, punteando el documento en cuestión, que es este presupuesto en estudio, podría visualizar el documento y trabajar con él, ¿vale? Bueno, podéis pedir, si queréis, podéis minimizar ventanas o dentro de la ventana podéis abrir el documento que queráis, por todos los que hay aquí vinculados. Entonces, una vez que me cargo lo que es el presupuesto en estudio, como os decía, voy a trabajar sobre ese presupuesto en estudio para decir los diferentes avances que se han realizado, aquellas situaciones de proyecto que se han avanzado. Entonces, fijaros que tengo mi presupuesto en estudio con todos los elementos que hay que consumir y a partir de aquí, a través de crear una situación de proyecto, hacemos esa primera certificación. Establecemos los tiempos de trabajo, que han sido, por ejemplo, los del mes de noviembre. Comenzamos. Y en la siguiente ventana lo que hace el programa es abrirme un cuadro de diálogo donde pone en este caso los diferentes elementos o materiales que están vinculados a esta situación de proyecto y los avances que yo quiero realizar. Entonces, a partir de ahí, sí es verdad que defino si son avances cuantitativos o son avances cualitativos. Vale, yo creo que el programa de grabación me está jugando una mala pasada. Pero bueno, aquí lo podéis ver, mira. Se ha transferido lo que es el documento, decimos que sí, que lo queremos solamente abrir el documento transferido para poder trabajar sobre él. Y lo que nos hace el programa es directamente nos abre esa situación de proyecto que hemos creado para poder trabajar sobre ella. Un segundo que va a la otra ventana. Vale, aquí lo tenéis, perdonadme. Podéis ver que se ha creado una situación de proyecto con esta referencia, en este caso de estos trabajos en cuanto a fechas de realización. Y aquí, como os decía, podéis trabajar por diferentes planos. O bien puede ser un avance consumido en ese trabajo cuantitativo, por cantidades. Pues imaginaros, oye, de las 10 unidades que hay que trabajar, pues oye, se han trabajado 5. Lo podéis definir como queráis, horas, kilos, metros, como fuese. Puede ser un avance cuantitativo, como os decía. De hecho, veréis que aquí directamente en avance nos aparece esa conversión en porcentajes, o podemos hacerlo a la inversa. No, es que realmente se ha avanzado, en cantidad de avance se ha realizado un 35% de esa partida o de ese trabajo en particular. Lo que hace el programa es convertírmelo en cantidades. Ya sea trabajando desde un plano o de otro, lo que hace el programa es moverme lógicamente esos consumos y el programa como tal certifica esa situación y me crea una factura por estos trabajos servidos. Entonces, yo al registrar esto mismo puedo incluso directamente, si quiero, acepto esta modificación hecha sobre el presupuesto en estudio, es decir, oye, los trabajos que se han desempeñado, y a partir de aquí, cuando se guarda la modificación, me abre la factura consiguiente. Me dice que se van a generar los movimientos de stock consiguientes por el consumo de materiales, aceptamos y me abre ya lo que es el documento factura. Lógicamente, esta situación de proyecto que yo he creado, junto con lo que es la propia factura que yo acabo de crear, son dos documentos que se han originado dentro de ese proyecto y que están lógicamente vinculados dentro del proyecto en sí, de cara a que pueda seguir la traza
de todos los documentos. Bueno, tengo aquí lo que es el documento lo válido para su realización de la factura. Y como os decía, la idea era en ese proyecto aglutinar, sumar toda la información de una obra en particular. Pues acepto el documento creado. Una vez el documento creado, lo tenemos en pantalla, es un documento factura, el cual, bueno, podemos, como ya sabéis, un segundo que lo tengo en la otra ventana. Es un documento que podéis igualmente enviar por email, es exportar en formatos diferentes, aquí está. PDF, Word, Excel, lo que queramos, es un documento factura al uso. Lógicamente, este documento, si vamos, por ejemplo, al de complementos, está en complementos, vale, si podéis ver, en este caso es una factura normal, de curso normal, como en el programa de EBP, y en particular en complementos ya nos aparece resignado lo que es el proyecto al cual está referenciado, para que siga una traza. Es decir, todo el documento que yo cree desde dentro del proyecto va a tener esa secuencia y se va a poder ver, bueno, pues la trazabilidad. Y por ver rápidamente, fijaros, dentro del propio proyecto, si vuelvo al proyecto en sí, cierro todos los documentos originados. Si yo, bueno, fíjate, no me he hecho ni actualizar la información, si muestro toda la información a nivel de trazabilidad de documentos, podemos ver que se originó en su momento un presupuesto en estudio con este desglose de los materiales, personas, equipos que se han de vincular a esa realización, las situaciones de proyecto que se han originado, que tener el concepto de situación de proyectos como aquella certificación o factura de avance que se ha originado y la consiguiente factura que parte de este documento de avance. Así, todas aquellas situaciones de proyecto que yo origine dentro de este proyecto se van a sumar dentro de la trazabilidad de los documentos. Y fijaros, por ver este resumen que decíamos rápidamente de ese avance a nivel de análisis de datos, si yo vuelvo a análisis, por ejemplo, podremos ver que en previsto tengo estos consumos a realizar, ya sea en costes y en beneficios, en cifra de negocio, y lo que son las cifras de negocio realizadas, es decir, todos los costes que sean lógicamente consumidos. Fijaros que este importe que tengo aquí en costes es atribuible a todos aquellos materiales que hacen falta para aprovisionar obra y que lógicamente, bueno, pues yo tengo que aprovisionar y poder, lógicamente, servir ahora para que se pueda realizar. Como no he hecho ningún documento de compra, está pues en mínimos, ¿no? Sería un beneficio neto. Pero bueno, cuando yo meta albaranes de compra, facturas de proveedores, esto irá subiendo, irá en relación a los costes previstos. Igualmente, fijaros que respecto a la cifra de negocio prevista, que eran 267, con esta situación de proyecto ha subido o hemos cobrado 127,29. Mejor que cobrado, hemos facturado, que es diferente. En este caso, una vez que yo cobre la factura, ya quedará facturado y en tesorería, con lo cual se podrá decir que esa situación de proyecto quedó facturada y la gente cobrada. Aquí también estáis viendo, lógicamente, lo que es la desviación que se origina. En particular, bueno, podemos verlo aquí en positivo o en negativo. Comentaros que, por verlo rápidamente, voy a hacer otra situación de proyecto para que veamos cómo voy subiendo, cómo voy incrementando documentos en el programa y así, lógicamente, bueno, pues cómo llevo ese control. Voy a coger el presupuesto en estudio y lo voy a dejar abierto para seguir trabajando con él. Pero bueno, como os decía, para poder establecer los avances, los trabajos realizados, siempre tengo como patrón, tengo como raíz mi presupuesto en estudio, que es lo que centra mis tareas. El presupuesto es lo que resume, lo que aglutina, lo que yo luego puedo reportar y puedo revisar. Y esto siempre es mi documento de raíz, que es el presupuesto en estudio. Si yo quisiera hacer lo que es un nuevo avance, una nueva certificación, simplemente es volverme al presupuesto en estudio, ir a crear una situación de proyecto nueva y desde aquí lo que hacemos es definimos los nuevos trabajos en cuanto a fechas de su realización, comenzamos. Mirad, bueno, pues ya he aceptado esa creación del documento. Nos abre igualmente lo que es una nueva situación de proyecto. Y quiero que veáis cómo de lo que es el documento anterior no tenía ningún avance realizado, tenía lo que son todas las tareas, todas las acciones a realizar y lógicamente no había ningún tipo de artículo consumido. Haremos el documento. Y lógicamente ahora cuando abramos esa situación de proyecto ya nos va a guardar, nos va a conservar los avances realizados en el anterior documento y lo que nos queda por realizar, lo que nos resta, de cara a que también podamos dejar esa labor por parte del programa de informarnos de los avances realizados y bueno, pues la gente que vayamos trabajando de una forma mucho más organizada. Ya nos dice el programa que tenemos todavía pendiente de servir 6,5 unidades de este material, igual que 5 del otro. Y aquí en este caso el avance acumulado total sería de 3,5 en este elemento y 5 en esta segunda línea.
Por terminar en sí este documento voy a aplicar la totalidad de los artículos, 6,5, y aquí aplicaré que han sido 5 unidades. Y bueno, fijaros que ya en el avance total, al implementar ese consumo total, ya nos aparece el 100% para cada línea. Esto sería extrapolable a cualquier tipo de ejemplo que queréis realizar. Horas de asalariados o, bueno, horas de trabajo, gastos o consumos en el propio documento. Entonces, igualmente, acepto y facturo. Genero lo que es la salida de stock, esa mercancía. Y una vez en este caso realizado lo que es esta situación de proyecto y validada, lo que nos abre es la factura de este documento. Abrimos el documento y, como os decía, quería también representar el ejemplo de, bueno, pues he hecho anteriormente una factura pero no la he cobrado. Esta sí la voy a cobrar para que también veáis que el programa, una vez que hacemos un resumen de este proyecto, nos va a decir en sí todas las facturas emitidas, por supuesto, todo el importe facturado, pero eso sí también lo va a representar todo el importe cobrado, que es, oye, saber de tesorería, o bien en este caso de gestión de efectos en cartera, qué es lo que he cobrado de todo lo que había, todo lo que se ha facturado en sí. Entonces, bueno, tengo esta factura emitida, la de la 10.880, y a partir de ella, si queréis, la saldamos, la cobramos. Aquí tenéis esta factura con la reseña. Fijaros, siempre muy importante, que el programa de BP nos establece siempre una información rápidamente en pantalla de los documentos que le preceden. Es decir, para llegar a este documento de destino o final, si es verdad que se creó en su momento un presupuesto en estudio con tal fecha, una situación de proyecto previa con tal fecha. Entonces, bueno, es una cuestión que también nos da una visión de orden y rigor a la hora de poder llevar un poco el control documental de lo que vamos originando. Como os decía, si queréis cuadramos la factura. Nos hará lo que es la gestión de efectos en cartera o la gestión de vencimientos. Y a partir de ahí establecemos cómo ha sido saldado ese importe de 139,71, y una vez ya saldado y ya cobrado, pues queda esa factura lógicamente liquidada. Ahora sí que una vez que abra este documento que está aquí, a ver, un segundito, aquí lo tenemos. Una vez que tenemos lo que es este efecto en cartera que saldar, definimos, como decía, bueno, pues lo que es el importe, si es el cobro íntegro, la forma de pago o medio de pago. Vamos a decirle que, por ejemplo, nos pago al contado, que fuese. Validamos este cobro y una vez ya como tal saldado este importe, ¿vale? Cerramos. Fijaros que he hecho dos situaciones de proyecto, los cuales han originado el 100% de trabajos a realizar. Se han ejecutado todos los trabajos, tanto en consumos de materiales, de mano de obra, lo que fuese. Un ejemplo que no hemos visto y que, bueno, pues he llegado un poco tarde, comentaros que en este caso, una vez que yo voy representando lo que son avances de trabajos en lo que es en el diagrama de Gantt, sí es verdad que nos daría la información que se ha realizado el 100% del trabajo. En este caso siempre lo representa por colores, el verde es como que está lógicamente realizado. Pero bueno, en particular, siempre que tengamos tareas a realizar, en el diagrama de Gantt veis su representación en el tiempo y a su vez también vais a ver la realización, la conclusión de esa tarea. Si está hecha al 100%, al 50%, es decir, todas las situaciones de proyecto, todas las situaciones que hemos creado, situación de proyecto que hemos creado, ya sea en su avance, nos va a determinar dentro del diagrama de Gantt su evolución a nivel de porcentajes. Y bueno, pues como os comentaba, si yo vuelvo a mi proyecto para ver en sí el resumen, fijaros que tengo aquí ya dos facturas, las dos que hemos creado a raíz de dos situaciones de proyecto, con toda la trazabilidad de documentos vinculados. Y bueno, pues si ahora vuelvo a análisis, ya podréis ver que, bueno, de todo lo que es previsto a facturar se ha facturado todo, no hay en este caso pérdidas o incrementos de gastos o en este caso de pérdidas de cifra. Y sí es verdad, por daros una conclusión en sí del proyecto, el programa como tal siempre intenta resumir a través de lo que es un desglose general definitivo todos los avances que ha tenido ese proyecto, la previsión y lo que ha evolucionado a nivel de desviaciones. Entonces fijaros que si yo voy a este documento, totalmente editable por supuesto, podéis ver representado en pantalla, aquí, el resumen del propio proyecto, todo lo que viene a minimizarlo un poquito aquí. Podéis ver en pantalla en sí lo que es el desglose que hace a nivel de, bueno, pues contrato inicial sobre el cual se fijó tal importe, establece
todas las situaciones de proyecto que se han realizado inicialmente a ese proyecto, es decir, se hicieron dos en particular, una inicial que se realizó al 47,67%, la restante que se hizo con tal documento, con tal fecha. También, la gente nos aparece aquí todas las facturas emitidas vinculadas a este proyecto, a nivel, se desglose por importes, por formas de pago. Fijaros que aquí también hace reseña del importe pagado, de cara a que nos va a dar una información en la parte de resumen de todos los cobros realizados y todo lo que nos queda pendiente de pagar. Fijaros que aquí el coste previsto total era 323, importe a facturar, este es el que se ha realizado mediante dos facturas, se ha abonado 169,05 € y nos queda pendiente de pagar todavía 154 euros. Por daros una visión global, este es el concepto en sí de nuestro módulo de proyectos y retomo esa idea principal de intentar simplificar, intentar organizar y coordinar a nivel interno todas las personas, todos los recursos, todas las tareas a realizar por parte de nuestra empresa para obtener una serie de objetivos a cumplir, una serie de requerimientos de un cliente, y que la gente a través de los proyectos se va a poder llevar toda esa suma de documentos, toda esa suma de actuaciones, situaciones de proyecto que se han realizado.